Ok, bueno, les damos la bienvenida a esta segunda emisión del programa La Ventana de Marte, en donde en su primer temporada estamos abordando el tema de el costo de los libros. Esta es la segunda cápsula de lo que hemos llamado el costo de la lectura, y pues hemos estado con la idea de invitar a personas que se dedican a la producción de libros, no solo en la parte escrita y literaria, sino también en la parte de manufactura, diseño, venta y todas estas cosas que muchas veces son un poco desconocidas dentro de la costumbre de comprar libros, y que a veces son detalles mucho más complejos los que determinan cuánto cuesta un libro. Y pues la idea es saber si realmente son los costos de los libros los que determinan los hábitos de la lectura. Estamos el día de hoy con Nayeli Sánchez, que ella es editora en La Cartonera, una editorial local bastante prolífica, bastante conocida, y creo que con un gran número de títulos. Y pues nos da mucho gusto que estés hoy con nosotros, y pues ojalá podamos explorar este tema. Entonces pues voy a iniciar con la pregunta obligada, que es la pregunta que nos está reuniendo aquí y que ya nos reunió la semana pasada con Sergio Lara, y es pues prácticamente qué tan caros o qué tan baratos son los libros desde tu punto de vista actualmente en México, hablando de manera general. Pues hay para todos los costos, para todos los bolsillos, para todos los gustos. O sea, nosotros podemos, pensando desde un poquito de donde vengo, ¿no? Si yo pienso en un libro de fotografía, por ejemplo, los libros de fotografía, los libros de arte, son muy caros. Son muy caros porque casi siempre son importados. Hablando, por ejemplo, de la otra parte que también me corresponde, que es la parte de la ciencia, también hubo un tiempo, y todavía, en que los libros de ciencia son muy caros, porque muchos son traducciones y son importaciones. Pero te encontramos muchísimos libros de literatura, libros que están muy al alcance del bolsillo de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, sí, los libros pueden tener precios que van desde costos muy accesibles hasta costos bastante, digamos, demandantes, y que uno se pregunta si vale la pena, ¿no? Pero más bien es si uno tiene la posibilidad de gastar o no, o va a buscar comprar otra cosa en lugar de un libro de arte, aunque te guste muchísimo. Pues yo creo que en realidad los costos hay para todo tipo de públicos y para todo tipo de lectores, sobre todo, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo me acuerdo mucho en algún momento dado, por ejemplo, todos esos libros que hace añísimos sacó el Fondo de Cultura Económica de lecturas mexicanas, que se hizo así una super colección, y era libros bastante accesibles en términos monetarios, de bastante buena calidad, y además muy accesibles, no solamente en el sentido de costo, sino también de forma de acceder a ellos, porque creo que también en la cuestión de los costos pues está puesto el asunto de cuánto cuestan para el bolsillo del lector y qué tan fácil está conseguirlos. Claro. Porque podrían ser libros muy baratos, pero que realmente no los encuentres, o que te sea muy difícil acceder a ellos de una u otra manera. Entonces, está ese ejemplo, ¿no? Y hay libros que a lo mejor tienen precios moderados y que es muy fácil encontrarlos, pero que justamente de pronto la gente prefiere comprar otra cosa que comprar un libro, aunque el libro tenga una calidad que vale, para la cual vale la pena ese costo en términos monetarios. Claro. Claro, los costos, o sea, hablar del costo del libro, pues es desde cuánto le cuesta a la persona que lo va a adquirir, y también se puede pensar del otro lado, ¿no? Cuánto le cuesta a quien lo está haciendo. Inclusive hasta podemos hablar del costo de cuánto le ha costado al autor, en el caso, claro, sobre todo, en términos generales, cuánto le ha costado al autor llegar a esa obra, ¿no? Ya sea una obra literaria, una obra científica, una obra de un libro de arte, etcétera, ¿no? Claro. Entonces están todos esos diferentes maneras de ver los costos. Sí,
Uno de los orígenes de estas cápsulas, curiosamente, fue una discusión en Facebook, ¿no? Una discusión entre conocidos, como cualquier discusión de Facebook, en la que de pronto se vio que hay una opinión muy polarizada, incluso entre gente que es lectora, porque no era alguien que tú dijeras, bueno, tú no lees, ¿no? O sea, en tus hábitos de consumo cotidianos la lectura no es un gasto. Sin embargo, sí era gente lectora, gente con un nivel de lectura pues arriba del promedio, y estaba un tanto polarizada esa discusión porque había mucha gente que opinaba que los libros eran carísimos y que no, o sea que, bueno, había quienes incluso sugerían que debía haber un bono para que tú, que te dieran un vale y fueras tú a cambiarlo por libros, y había gente que no, que decía que para nada, ¿no? Que realmente había para todos, ¿no? ¿Tú crees que realmente es el costo de un libro el que afecta los hábitos de lectura a nivel, digamos, a un nivel general, ¿no? Porque obviamente pues hay gente que sí tiene muy identificado que va a gastar dinero en libros, y hay gente que nada más no lo tiene contemplado. Pero digamos, hablando de la gente en general, ¿tú crees que el costo de un libro determina el hábito de la lectura? No, yo no lo creo, porque como te decía, hay ejemplos de colecciones de libros que son bastante accesibles. Entonces dirías tú, bueno, lo puedes comprar, ¿no? En vez de comprarte un refresco, te compras un libro. Digo, muchos están incluso a ese precio, ¿no? Uno también ve, por decir algo, va a la Ciudad de México, ve los libros que a veces dicen libros pirata en el metro y dice, son baratísimos. O sea, realmente la gente se suben los vendedores a vender todas chucherías, y de pronto ves como la gente saca dinero, ¿no? Para comprar. Entonces, bueno, ¿por qué no podría sacar dinero para comprar un libro también? No, yo creo que el costo de los libros en términos generales no determina tanto la cuestión de la lectura. Son otras cosas, ¿no? Que tienen que ver desde el hecho de, y como dicen, los ejemplos que uno tiene, ¿no? Si uno tiene padres que han leído, si tiene familiares que han leído, si ve a sus profesores que leen, yo creo que eso es una cosa que gana mucho a que la gente lea, más que decir, es que cuestan los libros tanto, porque realmente el acceso en términos monetarios no es tan complicado. Digo, a lo mejor no vas a leer libros de una magnífica calidad en sentido de la edición, pero sí en libros que tienen una magnífica calidad en términos de lo que la obra que estás, a la que estás accediendo. Entonces, creo que eso no tiene que ver tanto, ¿no? Además, bueno, yo también lo voy a confesar, yo nunca he sido una gran visitante de bibliotecas, pero pues en algún momento dado, yo me acuerdo todavía en mi adolescencia y tal vez en mi adultez, pues estaba accesible la biblioteca de aquí del centro, ¿no? Y yo veía muchos de mis compañeros que iban ahí a buscar, y había de todo. Alguna vez entré y había pues libros de literatura, libros científicos, o sea, no nada más era para ir a hacer tareas, ¿no? Claro. Sino era para leer. Y yo conozco gente que iba a leer ahí, porque a lo mejor no tenía, pues sí, no tuvieron el ejemplo de su casa, pero tenían profesores que leían, amigos que leían, iban a leer. No tenían dinero para comprar libros, pero iban a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor ibas a sus casas y veías escasamente 2, 3 libros, pero era gente que estaba leyendo. Yo creo que eso no tiene que ver. O sea, que el costo no es tanto un problema para la lectura. Digo, hay muchos otros factores, ¿no? Puede ser desde el hecho de que tengamos cuestiones masivas, así de la televisión, que te distraen, en lugar de tener tiempo para leer, te vas a ver la televisión o vas a hacer alguna otra cosa. Pero no, yo no creo que sea el costo. El tema ahora está un poco bueno, creo que ya como ahorita todo es tan rápido con la información, ¿no? Que de pronto algo que pega muchísimo en un día, en 2 semanas ya nadie se olvidó. Y pues un tema que creo que viene a caso es estas declaraciones de Paco Ignacio Taibo, que está ahora de director precisamente del Fondo de Cultura, ¿no? Que pues sigue siendo para México pues el referente de la editorial, ¿no? O sea, la editorial del Estado, ¿no? Que además hay veces mucha gente que cree que se llama Fondo de Cultura Económica porque cree que los libros son baratos, ¿no? Cuando en realidad era para surtir de textos a los estudiantes de las materias de economía de cuando recién se fundó. Pero bueno, surge esta polémica en la que sale él a decir, no,
los libros, pues bueno, palabras más, palabras menos, los libros a peso, ¿no? Vamos a poner los libros a 10 pesos, vamos a rematar para hacer un fomento a la lectura. Y obviamente también se polariza la opinión y empiezan con que no, con que sí. ¿Tú crees que desde el Estado, teniendo un órgano como lo es el Fondo de Cultura Económica, ese tipo de políticas ayuden de una u otra manera? El momento de comprar libros. Puede ser que el fomento de comprar, o sea, que fomenten la cuestión de comprar libros, sí. Porque, bueno, yo digo, si yo tengo la posibilidad de comprar, en vez de comprar 2 libros del Fondo de Cultura, comprar 5, pues voy a comprar 5, ¿no? Así por el mismo costo, y son libros de que yo sé que tienen calidad, porque hemos de reconocer que los libros del fondo tienen bastante calidad. Entonces, yo voy a poder comprar, claro que los voy a comprar, y eso no asegura que los voy a leer. Claro. Porque también está eso, ¿no? Y claro. eso también a veces hacemos, ¿no? Somos lectores, pero también somos compradores de libros. Entonces, de pronto puedes acumular libros que no vas a leer simplemente porque están baratos o porque ahora tienen un precio accesible. No creo que fomente realmente la lectura, fomenta la compra. Yo creo que la lectura se podría fomentar más si, por ejemplo, se destinaran algunos de esos fondos editoriales a llevarlos y volver a recrear y hacerlos de manera real, por ejemplo, las salas de lectura, con programas que tengan que ver con invitar, no obligar, ¿no? Invitar a leer a los niños, a los adolescentes. O sea, a veces uno piensa, bueno, ¿cómo invitas a la gente para que lea sin que se parezca una obligación? Pero sería buscar la manera de hacerlo para que la gente, niños, adolescentes, digan, pues está padre leer un libro, ¿no? Voy a sentar un ratito aquí en la sala de lectura de la escuela, pues a ver qué pasa en este tomo que nos han dejado por acá hoy, ¿no? Creo que sería mejor, y en todo caso fomentar estas cuestiones de aumentar salas, aumentar programas de lectura, que simplemente baja los precios, porque sigue llegando a la misma gente. O sea, no estás extendiendo la red de librerías, no estás extendiendo la red de salas de lectura, simplemente es en las librerías del fondo baja los precios, vas a una feria como la Feria de Minería y te encuentras algunos títulos, ni siquiera había todos, que estaban a mejores precios, pero pues no estás extendiendo, o sea, se sigue quedando en los mismos lugares, en los mismos nichos, que es a donde llega la gente que solemos comprar libros, pero no otra gente, no otras personas que no están acostumbrados a comprar. Entonces no fomenta la lectura, fomenta la compra. Claro. Bueno, mencionas 2 cosas muy interesantes, voy a dividirlas porque creo que son temas que vale la pena saber, sobre todo por este misterio que es el fomento a la lectura, ¿no? Que yo creo que es algo que a lo que se le ha dedicado estudios, campañas, bueno, no es más, hasta incluso ahora que mencionas la referencia de la televisión, que la televisión ha ido perdiendo, aunque todavía es un nicho enorme, pues ha ido perdiendo mucho campo ante el cine, el internet, o sea, todas estas plataformas que ya puede acceder uno a través de dispositivos, le han quitado esa presencia tan enorme, ¿no? Y tan casi omnisciente que tenía, ¿no? La televisión. Sigue habiendo sectores, ¿no? Uh-huh. Donde no están así, pero creo que hay, ¿no? Pero aquí me llaman la atención 2 cosas. Una de ellas, sentarte a leer es un acto. A veces hay quienes dicen que es hasta un acto físico, ¿no? O sea, que si sientas a leer a veces hasta podría ser cansado, ¿no? Y de pronto surge toda esta literatura que yo no, no es el papel de estas cápsulas ni criticarla ni aplaudirla, pero de pronto surge toda esta literatura como Harry Potter, Crepúsculo, que son libros enormes. Uh-huh. O sea, realmente no son libritos pequeños, o sea, no son como libros que tú digas, ay, bueno, está facilito, ¿no? No sé, yo veo que son tomos grandes. Sinceramente, de Harry Potter solo leí un libro, así es que tampoco me puedo poner así como un gran crítico del tema. De los otros de Crepúsculo no he leído ni uno solo, entonces pues tampoco podría yo decir de qué tan bueno o qué tan mala calidad son. Uh-huh. No importa, ¿no? Simplemente yo digo, ¿consideras que esos libros son, que además tampoco son baratos? Uh-huh. Esa es la cosa, tampoco son precisamente libros baratos y se compran, y yo he visto que se compran a varios niveles.
¿Tú crees que son libros que podrían fomentar una migración a lecturas, digamos, un poco más, pues no sé, maduras, tal vez, más profundas? ¿O tú cómo ves eso? Yo creo que sí, ¿no? Porque digo, finalmente la idea de leer es, pues como dicen, ¿no? Ir a otros mundos, ir a otras dimensiones, imaginar, pues inclusive hasta yo creo que tiene que ver hasta con tu posibilidad de niveles de abstracción, ¿no? O sea, el imaginarte, el crear cosas en tu mente, en la imaginación, en todas estas cosas de reflexionar sobre si lo que estás leyendo puede no ser posible, etcétera, relacionarlo con cosas que estás viviendo. Todo eso creo que para eso y otras cosas más sirve la lectura, ¿no? Digo, sobre todo la parte literaria. Pero creo que ese tipo de lectura sí puede ser un detonante para que empiece la gente a explorar otras lecturas, que uno podría decir más serias, más todo, ¿no? Digo, a final de cuentas esas obras están muy bien pensadas. Finalmente tienen un propósito tal vez económico, en el sentido de que el autor sabe que va a tener ganancias, cosas que muchos autores de literatura, de poesía, etcétera, pues saben que no va a ser, lo hacen por placer de escribir, de transmitir lo que podría uno decir, lo que están sintiendo, lo que están pensando, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de lecturas, como dices tú, Harry Potter, que tampoco he leído nada, ni Crepúsculo, nada de eso, creo que pueden ser detonantes para la lectura. Es más, yo creo que, y ahorita me recordaba a mi abuela, ¿no? Yo creo que hasta leer hasta la Biblia es un detonante de lectura. Yo recuerdo a mi abuela, o sea, mi abuela no salía de casa y leía muchísimo porque era muy religiosa, leía muchísimo la Biblia, pero de pronto la veías leyendo otras lecturas que a veces decías, no, pues no me imaginaba que mi abuela leyera eso, ¿no? Porque justamente era como, bueno, ya leí algo y ahora eso me dice, qué otra cosa voy a leer, cae otro libro a mis manos, etcétera. Y a veces, aunque sean revistas de, no sé, de modas, claro, pueden ser detonantes para la lectura, ¿no? El hecho de que estés ahí, estás adquiriendo vocabulario, estás, digo yo, imaginando, entonces creo que son detonantes. Entonces, a veces diría mejor que un niño lea un libro de Harry Potter a que lo obligan a leer Marianela y no lo va a hacer, ¿no? Mejor que algo que diga yo, quiero leerlo, que sea porque está de moda. O sea, finalmente, aunque sea estar de moda y estar como en el mismo nivel así de lo que están leyendo sus amigos, pero finalmente es leer. Claro. Y eso puede ser un camino para encontrarse con otras literaturas. Porque además estos libros tienen una cuestión muy curiosa, ¿no? Durante mucho tiempo la lectura en ciertos sectores y en ciertos momentos era algo un tanto te extraía socialmente, ¿no? Uh-huh. El que leía era así, el nerd, ¿no? El que lee no sé qué. Y acá estos libros han generado mucha inclusión, es al contrario. Sí, no has leído Harry Potter, estás fuera del club, ¿no? O no has leído o sea, entonces creo que son muestras muy claras de cómo la lectura pues se puede manifestar de distintas maneras dependiendo del ambiente en el que hay, ¿no? Y también creo esto, ahorita que tú lo mencionas, ¿no? Pues mucha gente crece viendo la lectura como un castigo, ¿no? El maestro ya nos encargó de leer la Odisea. Pues sí, también si se lo das a leer a alguien de 12 años, pues por supuesto que te va a decir, oye, pues no, gracias, ¿no? Yo recuerdo mucho maestros que, por ejemplo, para ellos detonar gusto por la lectura, se iban por autores como José Agustín, por ejemplo, ¿no? Porque decía groserías, ¿no? Claro, o porque escribía de cosas muy urbanas, ¿no? O las batallas en el desierto, que además, por ejemplo, a mí las batallas en el desierto, un libro que me tocó leerlo en 3 momentos distintos de mi educación, en la secundaria, en la preparatoria y en los niveles de licenciatura, y era un libro que cada que lo leía le encontraba algo nuevo, ¿no? Claro, sí. Pero era un libro que a todo el mundo le gustaba, pues porque mencionaba cosas, pues un tanto morbosonas, pero al mismo tiempo no, entonces creo que por ahí va, ¿no? Uh-huh. Y otro tema que mencionabas, que a mí se me hace también muy interesante, porque creo que es uno de los temas en México de mayor peso a la hora de que uno decide, un grupo, una persona o quien sea decide lanzarse a la aventura de publicar, es la distribución, ¿no? Uh-huh. Y lo mencionabas tú ahorita muy bien. Pueden bajar los precios de todos los libros del mundo,
Pero si no llegan a donde tienen que llegar y siguen estando en los mismos lugares de siempre, Claro. esto no importa. Incluso en el DF, ¿no? O sea, incluso en la Ciudad de México. En Miguel Ángel de Quevedo están todas las librerías. Digo, ok, se van abriendo y ponen péndulos en todos lados, ¿no? Pero ahí ya hay un concepto de cafebrería, ¿no? O sea, es café y libros. Claro. Y yo no sé de dónde sobreviven, si de los libros o del café, pero en punto. Y entonces, aquí el tema es ese, ¿no? La distribución. Para mucha gente, sobre todo para editoriales pequeñas, yo he notado, y bueno, por supuesto que voy a decir que el agua hierve si la pones al fuego, es no podemos acceder a un canal de distribución decente si no tenemos un capital enorme, o cómo es, o cómo ves tú es que, bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que la distribución, bueno, yo siempre he dicho, la distribución es importante, sí, sobre todo para estas editoriales que tienen volúmenes muy grandes. Por ejemplo, ¿no? Ya decíamos el fondo o alguna editorial comercial que hace miles de ejemplares y que tiene que distribuirlos. Esa es una cosa. Y la otra parte es la difusión. O sea, yo siempre he dicho, no es lo mismo distribuir que difundir. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos muy pocos ejemplares. Entonces, a mí no me interesa como editorial llevar mis libros y que estén en todas las librerías del país. Porque, por desgracia, si no eres un gran nombre en las letras, si no eres una editorial súper conocida, te van a amontonar y te van a poner ahí en la gaveta donde nadie pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que difundir. Entonces, muchas de las cosas se convierten más bien en una difusión de la obra. O sea, aun cuando hagas pocos ejemplares, el chiste es difundirlos. Difundirlos para que lleguen a las manos que tienen que llegar y a los lectores a los que tienen que llegar. Entonces, esa es una cosa. Sobre todo, con las editoriales independientes, creo que más que pensar en cómo voy a distribuir, es cómo voy a difundir para que llegue a donde tiene que llegar. ¿Qué caso tiene tenerlo en una gran librería de estas que ahora se han puesto de moda? Porque así estas tiendas departamentales que son las más grandes librerías, en sentido que hay muchísimas, claro, en el país. ¿Qué caso tiene tenerlas en todos si no se van a no solamente a vender, sino no van a llegar a las manos que tienen que llegar? claro. Más bien es a dónde tienen que llegar, a dónde quiero que lleguen. ¿A dónde quiero que lleguen para que la gente, el público lector que yo estoy buscando, lo tenga en sus manos y lo pueda disfrutar, pueda enamorarse del libro del cual yo me enamoré al estarlo editando, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces creo que es eso. Entonces distribuir es importante, sí, y eso es, por ejemplo, una tarea del Estado. O sea, el Fondo de Cultura, ahora que también, digamos, ahí se fusionó con Educal, o Educal se fusionó con el Fondo, yo no sé cómo decirlo. Ellos, por ejemplo, tienen una obligación de distribución y, por supuesto, de difusión. Y creo que las editoriales independientes o las más pequeñas, las independientes solemos ser pequeñas, más bien es ahí pensar en la difusión más que la distribución, porque también, por otro lado, como lo decías, ¿no? Exige un gran capital. Por ejemplo, si tú dejas el libro en una librería independiente, que tampoco hay muchas, vas a tener, a lo mejor te van a pedir una comisión del 30%, lo cual no es mucho. Pero si ya te metes así como lo voy a llevar con una distribuidora, tal cosa, entonces terminas teniendo básicamente nada de regreso, ¿no? Claro. Y entonces eso, el problema que tiene es que, al final de cuentas, merma tu posibilidad de seguir difundiendo otras obras literarias, de ensayo, etcétera, ¿no? Entonces creo que también ahí es la difusión, a dónde quieres llegar. Y la distribución, yo insisto, la vería más como para grandes editoriales, por supuesto, y también como una tarea del Estado. Tú, hablando de los canales de distribución, ¿crees que podría valer la pena o que podría ser algo útil o interesante generar un canal de distribución enfocado a editoriales pequeñas que, como tú dices, están dedicadas más a publicar, pues, digamos, por el gusto de publicar, que realmente como por abastecer un mercado? ¿Crees que pues sería algo prudente pensar hacer o...? Se podría hacer
y se ha intentado hacer, aunque yo creo que también una cosa que uno podría pensar es que si alguien lo hace, tendría que hacerlo por amor al arte, ¿no? Como dices, no pensando realmente en una ganancia, porque no es tan fácil, o sea, y sobre todo decía, muchas veces las editoriales independientes pequeñas en el sentido del número de ejemplares que publicamos, estamos apostándoles, por decir una palabra que a veces es medio fea, pero estamos apostando a autores que no son tan conocidos, autores algunas veces nuevos, autores que eran inéditos o que a lo mejor que habían publicado en plataformas digitales y no en papel, y que por tanto no son tan conocidos por el público. Entonces eso puede ser a veces como una barrera para la adquisición de nuestras obras. O sea, necesitamos muchas veces estar cerca, hablar de nuestros libros, decirles, miren, esto es lo que estamos publicando, este es el autor, fulanito, perenganito, tiene estas características, etcétera, para que la gente se enamore también y se lleve el ejemplar en cuestión, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado porque, claro, hemos tenido ¿cómo se llamaría? Los ejemplos o las fortunas de que a veces para alguna feria en específico, pues alguno de los editores se convierte en ese distribuidor, se lleva algunos ejemplares, etcétera, y conoce la obra y también la difunde. Pero no siempre puede pasar así, en el sentido de que no siempre tienen la oportunidad de conocer todo lo que se hace. Entonces es complicado, pero podría ser una opción. Yo sobre todo la vería para editoriales independientes que publican de manera tradicional. Es decir, que publican 500, algunos también ejemplares, ¿no? No tanto para editoriales más chiquitas. Ahí todavía nuestra distribución y difusión es mucho de boca a boca, de mano a mano, claro, ¿no? Pero podría ser una opción. Pero insisto, pero tendría que ser alguien que lo hiciera mucho por amor al arte, claro, más que por obtener una ganancia. Sí. Hablar de apostarle a un autor desconocido también es peculiar, ¿no? Porque pues en algún momento todos los autores fueron desconocidos, claro, ¿no? Y alguien de pronto dijo, bueno, vamos a permitirle a esta persona. Hay una pregunta también ahí, a veces un poco complicada, porque muchas veces pareciera que quienes consumen libros, no todos tampoco, pero pareciera que hay una creencia de que quien hace el libro decide qué precio ponerle, casi que por puro gusto, ¿no? O sea, hay libros que evidentemente se ven caros desde que los ves, ¿no? O sea, desde que tú ves el tamaño, el papel, y casi que dónde está puesto, antes de acercarte ya sabes que el libro va a estar de tal precio para arriba, ¿no? ¿Qué criterios podrías tú compartir como para decir, mira, un libro cuesta lo que cuesta por esta razón? Un libro cuesta lo que cuesta porque implica que está de alguna manera, y cuando digo de alguna manera es porque, bueno, muchas veces en las editoriales independientes no damos dinero, digamos, en regalías, en términos de dinero al autor, pero sí en términos de número de ejemplares. Cuesta porque finalmente estás retribuyendo de alguna manera al autor. Estás también haciendo una retribución en nuestro caso a los colaboradores, ¿no? A la gente que colabora en la hechura de los libros. El trabajo que tienes que hacer como editor, que bueno, son horas sentado frente a una computadora revisando, haciendo la edición, la maquetación, etcétera, ¿no? El asunto de tener que fabricar el libro, por ejemplo, sobre todo cuando son libros artesanales. Entonces sí, todo eso es al final de cuentas lo que va haciendo que un libro cueste en términos monetarios tanto, ¿no? Es más, yo creo que muchas veces los libros cuestan, para las editoriales independientes y artesanales sobre todo, los libros cuestan en realidad más del precio que tienen para la venta, porque implican un montón de cosas alrededor de ellas que justamente es lo que a veces no se ve, ¿no? O sea, a veces se piensa que bueno, un libro es como, el autor te lo da, lo imprimes, lo encuadernas y ya está, ¿no? Y en realidad muchísima, como suelen llamar la famosa cadena del libro, ¿no? Que realmente es bastante larga, aunque sean poquitas personas, pero es algo largo. Entonces sí es, pues son todos esos costos en términos de tiempo, en términos de pues del amor que le pones ahí, ¿no? O sea, cosas que a veces no tienen
un valor monetario como tal, pero que están implícitas en todo lo que te va a costar. Entonces, pues sí, eso yo creo que lo que está alrededor del costo, ¿no? Claro, si me voy al otro extremo, como te empezaba diciendo, ¿no? Los libros de arte, los libros de fotografía, ahí los costos son en otro sentido porque son libros que necesitan una impresión muy particular, todas estas cuestiones que tienen que ver con la preprensa, que efectivamente los colores representen la imagen fotográfica original o la obra artística que intentan plasmar, etcétera, ¿no? En eso llevan un proceso que va más allá en la parte técnica. Entonces ahí, por eso los costos se elevan, porque los papeles son más caros, las tintas son más caras, etcétera, ¿no? Pero digamos, regresando a nuestros libros, o sea, los libros de las independientes, pues hay muchas cosas adentro de un ejemplar que tienen mucho que ver con el trabajo que uno imprime y que muchas veces no está tampoco puesto en el costo monetario con el cual va a adquirirlo el lector, ¿no? Pues bueno, ya estamos casi llegando al final del tiempo que tenemos. La vez pasada que estaba Sergio le comentaba que podríamos echarnos, yo creo que 1.5 horas más hablando del tema, que es un tema sin duda pues, muy vasto y además, bueno, en mi caso personal es un tema que me apasiona muchísimo. Pero entonces quisiera cerrar con un par de preguntas. Y la primera sería, ¿tú cómo ves el ambiente editorial en Morelos? Porque yo, y es una opinión muy personal, veo que hay un gran ambiente editorial en Morelos. Veo que hay una gran cantidad de editoriales, pues muchas de ellas independientes, otras que han ido creciendo un poquito más que otras, no sé. Pero veo que hay una cultura editorial muy amplia, ¿no? A lo mejor, bueno, corrígeme si a lo mejor estoy teniendo una perspectiva equivocada, porque yo realmente veo que hay mucho trabajo editorial, veo revistas, presentaciones, veo que muchos autores locales se las ingenian, se las apañan para publicarse, ¿no? Y esto, ¿tú cómo ves el ambiente editorial en Morelos? Pues yo creo que es un ambiente bastante interesante que también tiene sus vaivenes. O sea, de pronto hay años en los que tú ves muchísimas obras publicadas, muchas editoriales que están en activo, y de pronto al año siguiente, la temporada siguiente, de pronto dicen, ¿dónde quedaron, no? Y reaparecen, y desaparecen, y vuelven a aparecer, ¿no? Pero al mismo tiempo es bastante, como dices tú, es bastante activo. Yo creo que de unos años para acá, se ha mantenido ese vaivén, pero ahí está, y creo que es lo importante, ¿no? Que justamente está esa idea de que se puede publicar en las editoriales independientes, que no forzosamente tienes que buscar una editorial tradicional y de los grandes consorcios para poder dar a conocer tu obra, que tienes esa oportunidad de, a veces incluso de autopublicarse. De hecho, muchas de las editoriales independientes en realidad surgen como una manera o con la idea de la autopublicación, y algunas de ellas se quedan en la autopublicación y otras van moviéndose hacia publicar a otros autores, como digo yo, nuevos autores, ¿no? Pero entonces sí hay mucha variación, y yo creo que hay en Morelos prácticamente para todos los gustos, ¿no? A lo mejor lo que nos falta, yo lo diría por ahí, es y sobre todo pensando un poco en el ambiente de las artes plásticas en Morelos, es alguna editorial que publique justamente cuestiones que tienen que ver con las artes plásticas. Se ha intentado hacer un poco desde la institución, ¿no? Pero claro, también puede ser porque, como ya lo decía, es mucho más caro publicar, plasmar la obra en términos así como de tipo catálogo, ¿no? Sí, es muy caro, pero también hay otras opciones, ¿no? Puedes a veces darte ciertas libertades a la hora de plasmar una obra, claro, siempre y cuando esté de acuerdo el autor, ¿no? Y entonces hacer cosas como más accesibles en precio de edición, sobre todo, ¿no? Y por supuesto accesibilidad para el público. Pero sí hay de muchos tipos, ¿no? Hay muchos gente que publica poesía, gente que publica narrativa, ensayo, cuestiones fotográficas. O sea, creo que sí es bastante amplio el panorama. Insisto, baja, sube, pero
de unos 10 años para acá se ha mantenido, ¿no? Desaparecieron algunas revistas muy buenas, desgraciadamente, pero yo no sé si también es como el ciclo natural de las revistas, ¿no? Claro. Son más cortos que los editoriales, hasta donde me he dado cuenta. Claro. Bueno, y ya pues para cerrar con esta entrevista, que creo que ha estado bastante buena, cuéntanos de tu editorial, de La Cartonera. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Qué es? Bueno, pues nosotros tenemos ya trabajando 11 años. Empezamos en el 2007 empezamos con el plan de la editorial, y la editorial ya digamos dio a conocer su primer título en 2008. Es una editorial que, como pueden ver aquí en los ejemplares que están enfrente de nosotros, tiene como característica el que se maneja mucho la cuestión de la gráfica en la portada. Todos los ejemplares son únicos, están hechos con cartón, pues la cartonera. Entonces nosotros conocimos las cartoneras por las cartoneras sudamericanas, y esto es, bueno, hay muchas cartoneras en el mundo y se han considerado como un fenómeno editorial. Realmente no sé si lo sea. Un movimiento también se le ha dicho, un movimiento cartonero. Lo cierto es que cada cartonera tiene sus características particulares, y pensamos que Cuernavaca podía ser un lugar interesante para comenzar uno. De hecho, fuimos la primera editorial cartonera en México. Comenzamos en 2007, como decía, nos dimos a conocer en 2008. Las referencias que teníamos eran las editoriales argentinas y peruanas, que empezaron en 2003 y 2005. Y a partir de eso pues empezamos a trabajar haciendo y aprovechando la idea y el conocimiento y la amistad de muchos artistas de aquí de Cuernavaca, de Morelos, y pues a lo largo del tiempo se ha convertido pues en un trabajo colectivo bastante agradable. Tenemos somos un colectivo, una comunidad, ¿no? Una familia de colaboradores que van sábado a sábado a la Casona Spencer a trabajar con nosotros haciendo portadas, encuadernando, compartiendo la obra. Tenemos ya a la fecha 64 títulos, varias reediciones. Tenemos un poco más de 100, considerando las reediciones, tenemos más de 100 libros publicados. Cada tiraje son en promedio 120 ejemplares, en algunos casos 150, y en un caso extraordinario tenemos por ahí un libro que tendrá un total de 500 ejemplares, pero en promedio son 120. Y eso nos ha permitido, pues, justamente lo que decía, difundir. Entonces, nuestros libros, pues, se agota la edición, volvemos a hacerla, en algunos casos, pero pues, llega a las manos que tienen que llegar. Y bueno, como le hemos dicho siempre, ¿no? Una gran fuerza del trabajo de la cartonera, pues, es toda esa red de colaboradores, sobre todo los artistas, pero también esos colaboradores que son los autores de los libros que están a lo largo y ancho del país y en otros países también, ¿no? Tenemos autores pues de Francia, de Inglaterra, de Portugal, de Brasil, de Perú, de Colombia. Tenemos autores, por supuesto, de México, de Morelos. De hecho, comenzamos intentando la idea era publicar a autores que hubiesen tenido que ver con Cuernavaca, con Morelos, ya sea porque hubieran nacido aquí, porque hubieran vivido acá o porque hubieran escrito sobre la región. Y bueno, nos fuimos extendiendo y ahora tenemos autores de todos lados. Tenemos una colección, ahora ya una colección, que es un libro que hacemos cada año desde hace 6 años, que es Cosamar el Pláctor, Arcoíris de la Palabra, que es un libro que pues trabajamos junto con Yanko Kikamatilisti en Sosocotla para la Feria del Libro en Lengua Materna. Entonces es un libro que lleva ya 6 volúmenes y que está publicado, bueno, que es una edición náhuatl español, que se hace una convocatoria, y además que nos ha permitido también desarrollar otra faceta del proyecto, que es la de los talleres en comunidades. Entonces nos convertimos en una editorial que también da por lo menos una vez al año y a veces un poco más un taller, sobre todo digo, en esta feria, que permite que tiene la idea un poco de desacralizar el libro.
Entonces reunimos los textos de la convocatoria, los editamos, llevamos ya el material preparado para que la gente que acude a la feria tenga la oportunidad de pintar sus portadas, de armar sus libros y de esa manera de alguna forma apropiarse al libro. Entonces se llevan un libro de manera gratuita, simplemente el hecho de haber participado y pues eso es también la desacralización. Entonces ahí es otra parte, intentar como conseguir que haya otros lectores que vean el libro de manera diferente. Entonces ahí estamos. Qué bien. ¿Hay algún anuncio que quieras hacer? ¿Un próximo título? ¿Algún pues evento, ahorita recientemente hemos publicado un libro que con motivo de los 100 años de la desaparición, el asesinato de Emiliano Zapata. Hay un libro de Víctor Hugo Sánchez Recendis, es el tercer libro que publica con nosotros y se llama Zapata, Predestinación y Trascendencia. Es un libro que estamos ahorita difundiendo. Ya hemos hecho 2 presentaciones y vamos por unas otras más. Es un libro que también no es literario, es ensayo, pero también es otra faceta que hemos estado explorando, no solamente la parte literaria, sino la parte también de ensayos políticos, ensayos históricos. Y pues ahí está. Y estamos ahorita también preparando pues libros que también en la faceta bilingüe, francés-español, y además estamos haciendo un proyecto también que tiene que ver con la memoria, testimonios sobre la reconstrucción después del temblor en Sonsocotla, Morelos, también junto con Llama Filistri. Es así, estas actividades que hacemos con otras organizaciones y otros colectivos en el estado, sobre todo. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido. De veras que creo que quien tenga la disposición y el gusto de ver y escuchar esta cápsula va a tener un panorama nuevo acerca de lo que es participar en el mundo de los libros. Te agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias a Jessica Hamed en los controles y pues nos vemos la próxima cápsula, que tenemos otro excelente invitado que será Efraín Blanco. Ya lo tendremos aquí también platicando con nosotros. Y pues por el día de hoy hemos terminado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias.